La creación de contenido, aunque ahora sea todavía más barato hacer, llega un momento, claro, los que llevamos tiempo trabajando en estos contenidos para el marketing, ya sabemos que llega un momento en que hay tanto contenido que lo que tienes que gestionar es la atención hacia ese contenido. Entonces, la capacidad de producir contenido muy barato ya estaba antes de la IA. ¿Por qué? Porque tienes influencers que en sus ratos libres producen contenido. Entonces ya estás compitiendo, el medio ya está compitiendo con un creador de contenidos que no estaba profesionalizado, que se está profesionalizando, ¿no? Que está empezando a darse cuenta que puede ganar dinero. O sea, el medio que se ha centrado en cantidad de contenido ahora va a competir no solo con los influencers, sino con las horas que yo me paso hablando con ChatGPT, ¿no? Es decir, si yo al final, si ChatGPT se convierte en otro productor de contenido, horas de atención. Me da igual esa hora de contenido. O sea, yo al final, si me paso más tiempo hablando con ChatGPT para planificar mi viaje a Alsacia en verano, entonces hay un medio, el de los viajes, que está perdiendo mis horas de atención, ¿no? Si mi modelo es de influencia, que es un sí grande, que creo que es el modelo adecuado, pero si mi modelo es de influencia, también tengo que influenciar a los motores de búsqueda. Porque si influencia a los motores de búsqueda por IA, influencia al consumidor. Y si influencia al consumidor, encontraré mecanismos de monetización también con las marcas. Hablar hoy de inteligencia artificial en la industria de los medios ya no es anticipar el futuro, es intentar entender el presente. Porque la IA ya está entrando en las redacciones, en los departamentos de negocio, en la distribución de contenidos, en la publicidad y también en la forma en la que los usuarios acceden a la información. Y eso obliga a hacerse preguntas importantes. No solo qué tareas se pueden automatizar o qué herramientas pueden ayudar a ser más productivos, sino qué valor diferencial va a poder sostener un medio en un contexto donde el contenido es cada vez más abundante, más fácil de producir y más difícil de distinguir. La transformación, además, no afecta únicamente a los medios como empresas, sino también al propio comportamiento de las audiencias. Cambia la manera de buscar información, de descubrir contenidos, de confiar en una fuente y de relacionarse con las marcas. Y eso abre un escenario lleno de oportunidades, pero también de incertidumbres, desde la pérdida de tráfico y de control sobre la distribución, hasta la necesidad de reforzar la identidad editorial, la trazabilidad y la credibilidad en un ecosistema cada vez más mediado por plataformas y por inteligencias artificiales generativas. Por eso hoy en Entre Medios queríamos detenernos en esta conversación con alguien que desde fuera del perímetro clásico de los medios está observando con enorme claridad muchos de los cambios que ya están impactando en esta industria. Nos acompaña Fernando Polo, CEO de GoodRibbles, presidente de Foro IA y una referencia en el análisis de la relación entre inteligencia artificial, comunicación, marketing y experiencia de cliente. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a vosotros. Va a ser una conversación interesante. Sí, y más sobre todo después de, los que estén escuchando este podcast que sepan que hoy es lunes por la tarde, pero este lunes por la mañana he asistido al primer barómetro de IA en marketing que se ha publicado aquí en España y que parte de todo eso es origen del trabajo que Fernando lidera a modo de presidente dentro del Foro IA y que la verdad que según ibais dando varias pinceladas del barómetro, del informe y con la introducción que tú también habías hecho con tu compañero, se me iban continuamente surgiendo preguntas dentro de la industria de los medios, una industria que está muy metida ya también en el mundo de la IA, pero que sí que creo que es interesante que alguien que no pertenece, como tú, a la industria de los medios, pero que sí conocer muy bien el mundo del marketing y el mundo de los contenidos digitales en nuestro país, que puedas darnos una visión, que es lo que yo siempre hablo de objetivizar un poco desde fuera, muchas cosas en las que cuando estás metido muy dentro en tu industria, muchas veces dejas de ver otras cosas, ¿no? Y creo que puede ser muy interesante. Si quieres ya para empezar, diciendo esto, que no, siendo una persona como tú, que no perteneces al mundo de la industria de los medios, sí que no solo por la parte que te toca del Foro IA, sino por otras cosas que he ido leyendo tuyas que
intuyo que llevas trabajando en el mundo de la IA mucho más tiempo de lo que llevamos los usuarios comunes dentro de la IA trabajando en esta disciplina, con todo ese background que puedes tener. ¿En qué momento crees tú que fijarías que una industria como la de los medios de comunicación en nuestro país le toca de lleno todo el tema de la IA? Sí, hay que pensar de qué IA estamos hablando, pero vamos a hablar de la IA que entiende el texto y que es capaz de escribir y de hacer cosas y hacer vídeos, ¿no? Cuando todos por primera vez nos ponemos a hablar con ChatGPT en noviembre de 2022, al poco tiempo la empresa detrás del New York Times pues pone una demanda a OpenAI por haber utilizado textos para entrenar esos modelos de lenguaje. Y es un movimiento que se produce en pocos meses después del lanzamiento de ChatGPT, aunque el New York Times ya sabía que eso se estaba produciendo. Y además, al mismo tiempo, OpenAI empieza a desarrollar acuerdos con otros medios que no les han demandado para acceder a esos contenidos. Entiendo que era un tipo de recomendación económica. Y es curioso porque ahí te das cuenta rápidamente que ahí los medios están empezando a entender cuál es la amenaza, cuáles son las oportunidades, ¿no? Me recuerda también un poco y lo pongo en contexto con otra IA, ¿no? Había una IA que se denomina IA simbólica, es la IA de antes de las redes neuronales. Bueno, depende cómo lo fijemos en el tiempo, ¿no? Yo recuerdo, nosotros montamos una startup para entender lo que se decía en los medios de comunicación online en el año 2002-2003, ¿vale? Mi primera aproximación a lo que se llamaba procesamiento del lenguaje natural era pues un profesor de la Carlos III. Estuvimos investigando cómo podías almacenar el contenido con una tecnología de arañas parecida a la de Google. Nosotros queríamos ponerse información al servicio de las marcas. ¿Qué está diciendo la gente de ti en foros online y, por supuesto, en medios de comunicación online, etcétera, ¿no? Fue el momento previo a los blogs, llegan rápidamente los blogs, ¿no? Y evidentemente ahí es cuando es la primera vez que te das cuenta cómo la tecnología ya no solamente es que les ha permitido a un periódico o medio de comunicación empezar a poner sus contenidos en una web con una URL, sino que la tecnología va a intermediar modelos de negocio, va a cambiar los modelos de negocio. Esa tecnología que nosotros hicimos para rastrear foros y blogs, rápidamente la reconvertimos para crear periódicos online para marcas. Yo no trabajo en la industria de los medios, he trabajado, no vengo de ahí, porque soy ingeniero, pero he trabajado con los departamentos de marketing y comunicación desde el arranque de la web 2.0, ¿no? Ese momento en que entonces la web 2.0. Y claramente veías cómo había el modelo de el consumidor creando contenido, periodistas creando empresas de blogs con muchísima menos inversión, siendo capaces de monetizar un formato que a los grandes periódicos les estaba costando. Era el momento en que las redacciones digitales perdían bastante dinero, viendo si el modelo era con muros de pago, sin muros de pago. O sea, estamos hablando de personas como Julio Alonso, con Antonio Ortiz y Eduardo Arcos, hipertextual. Claro, en ese momento veías como si tú no tenías el legacy de una industria de medios, podías crear una cosa muy ágil, muy lean, ¿no? En inglés, para crear una industria que en cuanto pudieras monetizar con un sistema de publicitario sencillo, porque no tuvieron que tener mucha publicidad para hacerlo rentable, pues ya estabas poniendo en jaque toda la industria. Y no había IA que publicara, que creara el contenido, pero había una tecnología que acababa de romper la barrera de distribución. Es decir, ya no tenías que tener inversiones en rotativas, ni inversiones en una compra de licencias de un espectro regulado por el gobierno. Entonces, te dabas cuenta cómo la tecnología, y esto es pre-2007-2008, el momento de la crisis y el shock para los medios. Antes incluso de que salieran las redes sociales. Antes de que salieran las redes sociales, antes de que cobraran la influencia y el peso que tienen las redes sociales. Es decir, el Facebook del 2007, el Twitter del 2007, eran
cosas de frikis por ahí, pero nadie le estaba... Había periodistas prestando la atención y no les escuchaban en sus periódicos. No les decían... Y pasaron varios años para... Pasaron muchos años porque no era todavía... Económicamente no era significativo. Nosotros contamos la historia de que cuando creamos, bueno, el Territorio Creativo, la empresa detrás de Good Rebels, se crea en el 97, pero es en el 2010 que empieza a crecer de forma sostenida con la llegada, no con la llegada de las redes sociales, con el momento que las marcas, las empresas quieren invertir o contratar una agencia para trabajar exclusivamente en redes sociales porque entendían que los códigos de comunicación y todo eso era diferente al trabajo tradicional con los medios, ¿no? Y en todo ese periodo de tiempo que has ido explicando, has vivido la época del surgimiento de Internet, has vivido la época del surgimiento de los blogs, del surgimiento de las redes sociales. Hablando del término de todo lo que tiene que ver con la IA, tal cual la conocemos ahora, y cómo estamos haciendo un uso, una aplicación más útil en lo que es las empresas, ¿crees que es el momento más disruptivo, comparándolo con los otros hitos que hemos vivido en esos últimos 20, 30 años en la parte digital? ¿Crees que todo esto tiene una dimensión, no sé si en términos de volumen mucho más importante, pero sí de una manera mucho transversal que ya toca a todo directamente? ¿Crees que es mucho más disruptivo? Yo creo que como revolución tecnológica es la revolución final. Eso no significa que para mal, ¿eh? No, es una revolución realmente enorme al estilo de la imprenta, de la revolución industrial. Va a ser un cambio, ¿no?, enorme en la sociedad, en cómo nos organizamos socialmente. Si nos centrásemos para las empresas, también va a ser un cambio enorme. Y si nos centramos en la industria de los medios, curiosamente, como no vengo de esa industria, a veces puedo utilizar palabras. Es una industria que viene estando apaleada por varias revoluciones tecnológicas muy recientes, ¿no? Y la llegada de Internet. Y te diría, el Internet 1.0 parecía más una digitalización de canales de distribución, pero de repente la Web 2.0, la idea de que un consumidor se puede convertir en productor de contenido y que vas a competir en atención con las fotos de las nietas de mi padre, ¿no? Y mi padre puede decidir si va a leer un artículo en El Mundo o va a estar viendo las fotos en WhatsApp. En el momento en que las pantallas y la producción de contenido se hace caótica y todo el mundo puede producir, esa es la revolución. La segunda revolución, la revolución que yo viví más de cerca porque estábamos con nuestra startup, es posiblemente la revolución, es la que más cambia lo que es modelos de negocio para la prensa. Es verdad que no lo quiero separar de la caída del precio de distribución. Es decir, ya no hace falta una rotativa, se caen las barreras de entrada, todo el mundo puede crear un medio. Pero ya no solamente es que todo el mundo pueda crear un medio, es que vas a competir con los creadores individuales. Y esto, que en el 2010 se decía el prosumer y esas cosas, hoy se dice la economía de los creadores, se dice los influencers, y ese es el impacto que para mí es mayor en sí mismo para la industria de los medios, ¿eh? Es mayor en sí mismo que la propia IA. La propia IA, cuando pienso en la IA, hay una disrupción que es el Google de los últimos 20 años que acostumbró a los medios al tráfico y a la idea del tráfico. Eso sí que es una disrupción enorme, pero para el modelo de negocio, la mayor disrupción posiblemente sea la llegada del influencer, del medio personal, del medio individual. Sí, quizás porque todo eso, todo ese cóctel que acabas de describir, posiblemente sea porque lo que cambia en realidad es todo el ecosistema digital. Es decir, y por lo tanto el ecosistema de audiencias al que se tiene que enfrentar un medio de comunicación le cambia de una manera radical a los momentos anteriores, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, por lo que has explicado, a ver si te sabía interpretar bien, crees que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, o sea, lo que tiene que ver con la IA, lo que estamos viviendo ahora mismo con la IA, va a cambiar muchas cosas en cuanto a cómo hacer las cosas, que vamos a tener que repensar cómo hacer muchas cosas, pero que ese ecosistema va a seguir siendo más o menos el mismo, ¿no? Sí, eso es interesante porque, bueno, a ver, a lo mejor ahora según vamos hablando,
vamos centrando el tiro hacia futuro, qué cambios puede haber. Pero imagínate, yo ahora mismo lo que veo con una IA que abarata muchísimo la generación de contenido, ¿vale? O sea, cuando se cae la distribución, el coste de distribución, la diferencia es brutal, porque si yo no tengo una rotativa, me cuesta demasiado hacer llegar mi medio, o si no compro una licencia, o si no tengo una licencia de radio. El medio masivo tenía una barrera de entrada que era la distribución. La creación de contenido, aunque ahora sea todavía más barato hacer, llega un momento, claro, los que llevamos tiempo trabajando en estos contenidos para el marketing, ya sabemos que llega un momento en que hay tanto contenido que lo que tienes que gestionar es la atención hacia ese contenido. Entonces, la capacidad de producir contenido muy barato ya estaba antes de la IA. ¿Por qué? Porque tienes influencers que en sus ratos libres producen contenido. Entonces ya estás compitiendo, el medio ya está compitiendo con un creador de contenidos que no estaba profesionalizado, que se está profesionalizando, ¿no? Que está empezando a darse cuenta que puede ganar dinero. Y además le pasa que tiene un incentivo muy fuerte para intentar llegar a ser ese influencer que llega a ganar un dinero. Es como el músico que empieza a hacer conciertos gratis para conseguir la fama para que un día le paguen los conciertos, ¿no? Entonces, la IA generativa desde la perspectiva de producción de contenido es un cambio para la industria de los medios, quizá desde la perspectiva de que eso que estamos diciendo estos meses pasados del final de lo que es real y lo que no es real, y ahora hablaremos después de eso, pero vale, ahí hay un cambio, y ahí es donde entraremos en los medios, en la atención por la economía, la lucha por la atención o la lucha por la certeza, ¿vale? El concepto. Pero como modelo de negocio, si ya el contenido era casi infinito, me da igual que ahora sea infinito. Entre casi infinito e infinito ya hay una magnitud de infinito que es casi lo mismo. Entonces, en el momento en que ya hay mucho contenido, la industria de los medios ya tiene un lío. Antes el contenido era finito porque lo limitaba la distribución. Ahora el contenido ya no es finito porque todo el mundo puede hacer contenido y distribuirlo. Entonces, ¿cómo compites como empresa de medios? ¿Cómo compites en ese entorno de contenido infinito? Ya estábamos antes de ChatGPT en un entorno de contenido infinito. Casi. Me has dicho, antes de empezar, me has dicho que tú como usuario de medios de comunicación, como consumidor de contenidos de medios, pues eres, por ejemplo, un consumidor muy de medios financieros, económicos, etcétera. Bajo tu perspectiva como usuario y luego poniéndote el traje de profesional del marketing de los contenidos, con todo esto último que estabas hablando, ¿crees que los medios de comunicación, hablo en general, luego generalizar ya sabemos cómo va, pero ¿crees que en general tienen un exceso de contenido? Continuamente produciendo muchísimo contenido. Sí. ¿Crees que se debería empezar a crear sistemas por los que filtraran mucho más y fueran más selectivos a la hora de ofrecer contenidos? Este debate es interesante porque eso sería como una... Es que es lo que quieres ser como medio, ¿no? Al final es más bien, si lo que yo quiero lograr, claro, es que primero yo soy un tipo de consumidor que a lo mejor no soy ni representativo de la audiencia o del cliente más general del medio, ¿no? Es decir, yo consumo, por ejemplo, yo no consumo casi contenido audiovisual, no veo la televisión, llevo sin televisión 25 años, sin una televisión conectada a la antena. No consumo series en Netflix, pero son series, no hay publicidad. No consumo medios económicos, financieros, de negocio en inglés, pero muy poco en español. O sea, pero sin embargo sí que leo blogs de personas concretas en español o en inglés, ya me da igual el idioma. Entonces, si el medio que se ha centrado en cantidad de contenido, ahora va a competir no solo con los influencers, sino con las horas que yo me paso hablando con ChatGPT, ¿no? Es decir, si yo al final, si ChatGPT se convierte en otro productor de contenido, horas de atención. Me da igual hablar de contenido. O sea, yo al final, si me paso más tiempo hablando con ChatGPT para planificar mi viaje a Alsacia en verano, entonces hay un medio, el de los viajes, que está perdiendo mis horas de atención, ¿no? Con lo cual, ya ahí, igual que te he dicho antes que no era un cambio tan grande, es verdad que es un cambio en el sentido de que nos van a robar tiempo que podríamos haber dedicado a los medios, que lo que entendemos como medio clásico, ¿no? Pero
volviendo a la cantidad de contenido, es decir, ya hay demasiada, ya se han pasado. O sea, si tú vas a competir por crear más contenido, estás yendo a volumen con muy poquita Por eso rentabilidad por palabra, por token, vamos a decir, por token de contenido. Por eso te lo preguntaba, porque luego profundizaremos más en cómo está cambiando la mecánica del usuario cuando busca información, ¿vale? Para que nos lo expliques. Pero yo entiendo que, viendo un poco por dónde van los tiros con todo el tema de la IA, entiendo que a la hora de buscar información, que un medio de comunicación genere muchísimo contenido no va a ser muy relevante para tal cual como está ahora mismo montada la historia, para que los usuarios nos llegue a través de la IA la información que nos interese. No, y sobre todo porque ese muchísimo contenido iba a un modelo de por volumen, tráfico hacia el contenido, modelo de explotación publicitaria. Esos modelos están y van a estar en cuestionamiento. Exacto. Pero que la explotación publicitaria ya les ha ido comiendo terreno con Meta y Google, pero como las horas de pantalla iban creciendo, más personas usando Internet, más horas dentro del teléfono, había un poco hueco para todos y al final también había hueco para el medio que iba al tráfico, al contenido y a la explotación publicitaria. A mí no tengo ni idea porque no vengo de esa industria y no me atrevería a hacer una predicción, pero creo que o vas hacia el prestigio y la influencia o te va a costar esa explotación. No, porque en mi caso, por ejemplo, claro, me puedo considerar un lector de un tipo de publicación que va a pagar dinero por esa publicación. Entonces, a lo mejor en mi caso es evidente. Yo no quiero mucho contenido. Yo quiero que Noah Smith publique un post a la semana y que yo lo lea con ganas esa semana. Y ya veré cuándo encuentro el hueco. Y estoy dispuesto a pagar por eso. Voy a New York Times y mi frecuencia esperada es que haya una o dos noticias cuando en los ratos de espera pulso en el icono en el móvil y quiero ver un contenido nuevo. ¿Cuánto tiene que publicar el New York Times para que yo vea un contenido nuevo que me interesa? Pues lo que sea, que ya el New York Times lo ajustará. Y el New York Times publica muchísimo. Pero su modelo es muy difícil de replicar. Es una audiencia global. Yo pienso y digo, ¿cómo hemos aceptado que en Substack algunas personas que pagar, imagínate, 10 euros al mes es mucho dinero, y que le pagues a un blogger o a un substackero, o como se diga ahora, 10 euros al mes demuestra que no tiene que ver tiene que ver con mi conexión personal, con lo que esa persona representa para mí y esa lectura representa para mí. Lo que te aporta. Lo que me aporta. O sea, si te aporta lo mínimo, claro, tú vas a pagar. Claro. Tú vas a pagar. Lo que pasa es que estamos hablando de dos modelos de negocio diferentes. El modelo de explotación publicitaria por volumen y el modelo de influencia y de prestigio y de pago, ¿no? El muro de pago y el pagar por eso. Entonces, ¿cuánto? Claro, es que cada momento tecnológico cambia las industrias y si el entretenimiento ahora viene por otro sitio, y ya pasaba con los videojuegos, como los videojuegos le quitan horas de atención a la televisión o como, pues claro, cuando eso ocurre, el modelo de volumen y publicitario puede que se reduzca. A lo mejor se reduce a la mitad. Es suficiente para generar una conmoción en toda la industria, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir acabando este bloque, que es un poco ya más genérico. Ahora vamos a entrar en varios puntos que, sobre todo, los he ido construyendo en base a todos los artículos que publicáis en el blog que gestionas, por lo que veo, tú y tu compañero Carlos Corredor. Rebel Inter, yo de verdad que aconsejo a todo el mundo que tenga un mínimo de inquietud por ayudar a situarse en qué nos afecta cada uno en su industria el tema de la IA, aunque es un blog muy centrado en marketing, comunicación y experiencia de usuario, que le eche un vistazo porque dais muchas pautas muy prácticas. Entonces he ido un poco construyendo esta conversación con varios artículos que he ido leyendo vuestros. Pero simplemente antes de acabar, ya simplemente como profesional a lo que te dedicas del mundo del marketing, con todos los clientes que trabajáis y compañías, etcétera, a día de hoy, como foto fija, ¿qué percepción te está dando más la relación de los clientes y compañías con todo el tema que tenga que ver con la IA? ¿Curiosidad? ¿Miedo? ¿Parálisis? Yo creo que parálisis ya no tanto, ¿no? No,
No, parálisis no. Te refieres en general En a las general, empresas, sí. ¿no? Estábamos hablando también esta mañana en la presentación del barómetro de la asociación de marketing y el foro IA, que se han hecho muchos pilotos a nivel organizativo. Poco a poco se está aceptando de forma más natural el pagar licencias por esas herramientas, porque poco a poco los individuos que la están usando mucho van viendo las ganancias de productividad. Entonces las empresas poco a poco lo van introduciendo. Aún así, el trabajador de cuello blanco está temeroso. En países como Estados Unidos e Inglaterra, los países anglosajones por alguna razón son los que más altos están en el temor de que la IA les va a quitar el trabajo, el temor de que la IA va a cambiar el contrato social, el temor de que la IA va a acabar con la humanidad, ¿no? Entonces, pero en general eso es compartido por los países de economías desarrolladas. Sin embargo, en países de economías emergentes o en la India, lo que se espera de la IA, la expectativa es muy positiva, ¿no? Entonces, dentro de las organizaciones yo creo que están acelerando todo lo que pueden, y cuando digo todo lo que pueden, muchas de ellas se pueden ver coartadas por los riesgos de seguridad, por los riesgos, no son pocos, no es para tomárselo, y siempre nos criticamos a los departamentos de IT, pero es verdad que los riesgos son muchos, porque estás dando, ahora mismo con las capacidades agénticas, tú le das capacidad a un agente para navegar con tu Chrome o con tu navegador y con tus passwords o lo que sea, y hay muchos riesgos de seguridad para las empresas y para los individuos, ¿no? Pero bueno, el individuo dice, pues el individuo ya tiene que velar por sí mismo, pero la empresa dice, ojito. Entonces muchas veces se cortan ese tipo de iniciativas, esas tensiones, ¿no?, entre seguridad y avance. Pero yo creo que sí que es un momento donde se ve que es una carrera que hay que acelerar porque, bueno, pues especialmente en industrias no reguladas, y esa es una industria en la que, por ejemplo, yo me encuentro. Nuestra empresa es una empresa de servicios personales y no está regulado por nadie. La presión por introducir estas herramientas, tanto a nivel individual como a nivel organizativo, es brutal, porque sabemos que el mercado va dejando fuera a las empresas que son menos productivas. O sea, el mercado regula con un mecanismo fantástico de poner precios a los servicios. Entonces, yo creo que en general sí que y por eso decía que hay algunas industrias que van un poquitín más relajadas, que dicen, perdona, yo soy una entidad financiera y ojo, que ya ha habido muchos neobancos que me ponen las cosas complicadas, pero yo me defiendo, ¿no? O yo soy una empresa muy grande con infraestructuras y, oye, la IA es gestión de conocimiento, pero todavía no tengo a una que me hace empresas y puentes, ¿no? Pero sí creo que es momento de ¿Crees que, por ejemplo, yo cambio fuerte. intentándome informar sobre que yo he de reconocer que no llevo más de 2 años preocupándome y ocupándome un poco de qué influye la IA, ¿no?, en todo lo que es mi trabajo, en todo mi entorno laboral. Pero ¿crees que, sobre todo, ya lo has ido destacando, yo en mi esquema mental tengo, como por lo que me voy informando y vais los que más tiempo le dedicáis a todo esto, más expertos sois, a día de hoy tenéis como 3 bloques muy importantes que tiene que ver todo mucho con lo que llamamos la gobernanza, es decir, que es muy importante, dar mucha importancia a todo el tema de gobernanza, cada uno en su sector, a lo que se dedique, que esté más o menos regulado. Toda la parte de regulación, ya decías que evidentemente en la industria de los medios es un tema crítico, el tema de regulación, que haya una buena regulación, que sepa la industria a qué atenerse, tanto en su trabajo interno como de cara a la generación de contenidos y distribución. Y luego, sobre todo en la parte más operativa de las propias organizaciones, que ahora sí que te iré preguntando más cosas sobre que una cosa es ir aprendiendo sobre ella, ir poniendo en marcha iniciativas sobre ella, pero una cosa es la iniciativa personal de un empleado y luego es todo eso, el cómo encaja con la propia organización, que creo que ahí hay una parte muy, muy importante, ¿vale? Vamos a meternos otra vez en el contexto de los medios. En alguno de los artículos que publicáis en la newsletter, habláis de un concepto que yo lo traslado mucho, he hecho desde el ejercicio de trasladarlo mucho a la industria de los medios porque creo que es muy relevante, que es eso que llamáis de la economía de la certeza. Es decir, la IA está muy bien, te amplía el margen, muchísimo más margen para todo, pero tiene también sus peligros, ¿no? Y
dentro de los modelos, no sé si tanto de negocio de los medios de comunicación, pero sí el modelo de qué ofreces tú a tu audiencia como contenidos, quizás la reputación o que esos contenidos que tú des sean verosímiles y den un contexto de muy certeza en el panorama actual que nos movemos de desinformación, etcétera. La inteligencia artificial puede cumplir un papel muy importante y que es fundamental que una industria, por ejemplo, como los medios, se adapte y sea hábil e inteligente en sacarle el mayor partido bajo esa perspectiva. ¿Crees que eso es muy importante a partir de ahora? Sí, yo creo que es importante de toda la vida, ¿no? Que un medio de comunicación, justamente lo que le convierte en ese cuarto poder en un gobierno, ¿no? O en un país, es la idea de que intentan verificar la realidad, o que, bueno, es una cosa muy fuerte, pero ahora realmente es curioso, porque ahora lo que tienes es tecnología, ¿no? Y dices, ¿cómo un medio puede ver la IA como una competidora, o puede ver la IA como una herramienta que le va a dar a él, al medio, a la empresa del medio, le va a dar la capacidad para apostar por ese ser un verificador de la realidad, ser un instrumento social de certeza? Que no quiero... la idea de la verdad es una cosa muy compleja, ¿no? Que es verdad, que no es verdad. La propia ciencia evoluciona, ¿no? Contrastando verdades que creemos que son verdades. Luego llega una nueva tesis, demostramos que eso no era verdad, pero vas construyendo la verdad con un trabajo arduo, ¿no? de esfuerzo. Pero al final, el medio, para no exagerar, el medio primero tiene una cosa que la IA todavía no hace, que puede que lo llegue a hacer, pero que es que puede llamar por teléfono. Eso es lo que siempre decían los bloggers, es ese que podría citar a no sé cuántas fuentes, pero nunca de hacer una llamada de teléfono. Pues el medio de comunicación debería ser todavía ese fact-checker y decir, oye, yo quiero llamar por teléfono para tener las perspectivas de las personas involucradas en esta realidad que estamos narrando, ¿no? Que estamos describiendo. 2, la IA puede hacer algo que a un periodista le puede dar unas capacidades que no tenía, ¿no? Yo me gusta mucho las columnas de John Murdoch en el Financial Times, donde es un periodista joven hecho de la investigación y los datos. Entonces, claro, cuando le lees cómo hoy él usa la IA para acceder a bases de datos, repositorios de datos, construir análisis, hacer los análisis, puedes estructurar, por ejemplo, en bases de datos que antes eran más difíciles de estructurar, como donde tienes, por ejemplo, imagínate todos los las anuncios de trabajo que se publican en diferentes sitios, ¿no? Si eres en Estados Unidos, pues en este sitio, tal. Ahora puedes poner a IAs generativas a leer el contenido y estructurar, ¿no? Y decir, oye, ¿cuántos puestos de trabajo de este tipo? Entonces, te das cuenta de repente que tiene una herramienta de análisis brutal y profundísima, ¿no? Y esto lo relaciono con un tema de la que también hemos hablado y que vamos a hablar esta semana en Rebel Intel, que es la idea de reputación algorítmica, ¿no? La idea de reputación en el entorno de la comunicación corporativa, de las empresas. Bueno, reputación es una palabra, no tiene nada que ver con... Sí. Es como la logística, no viene de las empresas. Sí. Aunque ahora solo se relacione con las empresas, no viene de ahí. Pero la idea de reputación corporativa, de eso que no es lo que tú controlas, sino lo que otros dicen de ti, lo que otros opinan de ti, por qué te pueden recomendar, por qué te podrían... por qué alguien podría querer atacarte en público. Ese concepto de reputación hoy es un contexto muy intangible que se mide con metodologías serias de medición de reputación, científicas, ¿no? Que hoy, en este contexto de herramientas que empiezan a recomendar productos que son intermediarias de la recomendación y que son máquinas, ¿no? Inteligentes o más o menos inteligentes, leyendo y recomendando, esa reputación algorítmica va a ser justamente un indicador codificable. Es decir, vamos a poder tener rankings de reputación en cada uno de los temas, ¿no? Esta empresa es un 8,7 en sostenibilidad de agua residual. Esta empresa es un no sé cuántos. Eso al final son conjuntos de datos en sistemas muy complejos. Los medios tienen que ser parte de esos certificadores de realidad. Es decir, cuando a mí un periodista me cuenta su punto de vista y hace un ejercicio de periodismo, de investigación, ¿no? Para intentar profundizar en la complejidad y en la realidad,
Eso sigue teniendo un valor. Y ahora estamos hablando de un tipo de medios de comunicación que ya sé yo que esto no es fútbol, ¿vale? Pero se podría llegar al fútbol, pero No, sí, en el fútbol pasa. En el mundo del fútbol, el mundo de los datos. Ahí estamos. En el Negocio, deporte. un melón ahí. Eso es. Entonces, al final, toda esa capacidad que hoy tiene un periodista también, ¿no? Mm. Un individuo que de repente tiene a su alcance capacidades que antes estaban reservadas para la NASA, no sé cómo decirlo. Eso hace que el periodista tiene que entender, oye, ya hemos hablado mucho de datos, llevamos mucho tiempo hablando de la importancia de los datos en el periodismo. Hay que seguir trabajando en eso, porque la razón por la que yo ya solo leo cuando voy a leer estoy hablando de este tipo de contenido que es más profesional, el que por cierto lo leo a veces en mis ratos de ocio porque me gusta, ¿vale? Y que yo vaya solo a grandes cabeceras, al Financial Times, a The Economist, a 3 substackers que sé quiénes son con nombres y apellidos, a 3, digo 3, que posiblemente en Substack tengo 10 a los que les leo y les doy y les otorgo la credibilidad de saber que al menos están intentando, no tiene ni por qué ser un periodista, puede ser un profesional que está compartiendo su opinión, igual que era un blogger antes. ¿Por qué yo le otorgo credibilidad a esa persona? Porque pues seguramente yo para decidir empezar a pagar el Substack de Noah Smith, pues pasaron años a lo mejor que yo le leía desde su blog y de repente llega un momento que digo, es que tengo que leerle a él porque ¿para qué voy a gastar en otras cosas, ¿no? Entonces, lo curioso es que eso no es volumen, eso parece un nicho. Sí. El blogger no le importa tener 100 suscriptores de pago porque eso le paga un salario. Entonces, claro, el medio es una empresa con un tamaño, con un volumen, con unos objetivos de crecimiento para sus accionistas. ¿Cómo compite? Y por tratar de estructurarlo un poco. Todo esto que me estás contando ahora mismo, si yo pienso en un medio de comunicación, por ejemplo, con el tema de los datos. Es cierto que hace unos años, aquí en España llegó más tarde que en Estados Unidos, como siempre, pero la actividad, porque no es una profesión en sí misma, sino la actividad dentro del periodismo de datos, ha empezado, ¿vale? Ha empezado a funcionar. Y vuelvo a decir lo mismo. Otra cosa es la propia organización y otras son los profesionales. Hay muy buenos profesionales ya aquí en España de periodismo de datos, por ejemplo. Pero el tipo de trabajo que ha hecho un periodista de datos especializado en datos ha sido un trabajo interno, por decir de alguna manera, una herramienta interna, un back office, en el que han hecho trabajos de análisis de datos muy potentes para contar historias. ¿Vale? Bueno, porque se ha demostrado que los datos no cambian conciencias, pero las historias sí. Exacto. Pero ¿qué ocurre? O sea, si yo me pongo ahora en la piel de cómo estamos empezando a buscar información, cómo nos está cambiando la metodología para buscar información, pongamos un caso práctico como el de Google IA, ¿vale? En el que entramos en Google, hacemos una búsqueda y ya poco a poco nosotros mismos como usuarios ya nos vamos educando, vamos cambiando y ya no vamos preguntando a Google lo mismo que preguntábamos hace año y medio. Preguntamos de otra manera, más contextualizada, etc. Y esa herramienta de IA nos está aportando una serie de fuentes que el trabajo de los medios de comunicación va a ser, entiendo, que ese trabajo de datos tan potente que pueden hacer algunos medios de comunicación lo tienen que hacer tangible de alguna manera para que a través de la IA lo pueda la IA mostrar a esos usuarios que piden, ¿no? Es decir, tú puedes tener un trabajo periodístico muy potente, basado en datos, que la historia solo se sustenta en datos. Pero si esos datos, tú como medio de comunicación, no los pones en unos formatos o en un podcast, me da lo mismo, en una serie de elementos que eso vayan alineados con que el actual proceso de búsqueda de información a través de IA, eso pueda convertirlo como una buena fuente, ese trabajo se queda un poco a mitad de camino si no se hace eso. Sí, pero esto ya es un debate que abre el otro melón, que es el de si yo soy un medio y me pagan por el tráfico, me paga un anunciante por el tráfico que ha llegado a mi medio, ¿qué interés tiene ese medio para poner contenido en un AI Overview de Google que no genera un clic, ¿no?
Claro, pero es que aquí estamos hablando ya de que el contexto actual en el que se están empezando a mover los medios de comunicación es que ese modelo de tráfico ya Está obsoleto. o sea, ha sido tan drástica la caída, ¿no? de tráfico en el último año y medio que está muy en cuestión. No creo que hay cabeceras que tienen tráfico que no viene referido por Google ni nada, ni buscadores, y entonces ese tráfico sigue pudiendo ser monetizable, ¿no? Oye, una visita, un banner, lo que sea. Pero evidentemente el modelo de monetización con publicidad, banners, CPM a tráfico, ese está herido de muerte, ¿no? No digo que vaya a desaparecer, seguramente hay algunos nichos, pero se convierte, pasa de ser algo mainstream a nicho, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando tienes que hacerte la reflexión de si a mí me van a pagar, si al final hay unos usuarios que van a querer pagar por mi contenido, ¿cómo tengo que... ¿Cómo van a saber que existo si no se lo ha hablado, si no se lo ha recomendado un amigo, ¿no? Es decir, y ahí es donde, efectivamente, si yo soy un médico y estoy haciendo unas búsquedas en una IA, a lo mejor incluso personalizada para médicos, y esas búsquedas están, si hacen bien su trabajo, van a estar refiriendo a algunas fuentes, incluso si no leo la fuente, incluso si no hago clic en la fuente porque el extracto me vale y me forma me da la información que quería, el hecho de que consistentemente haya información desde ese medio, De que ese medio te lo me está mete el ofreciendo medio en la cabeza. como fuente. Entonces, antes o después pincharé, y es que en algunos casos ya no me da falta pinchar. Digo, oye, a lo mejor tengo que suscribirme a este medio, a lo mejor tengo que, no sé si el único modelo de negocio puede ser algo más allá que la suscripción, ¿no? Pero a lo que voy es, sí, el medio tiene que... O sea, ahora mismo tienes un debate de ¿qué hago? ¿Cierro todos mis contenidos a los robots para que nadie lea lo que yo tengo? Y me creo que soy el New York Times y yo solo con mi base de suscriptores puedo mantener mi negocio creciente. O me interesa que evidentemente capturen mi contenido y lo sirvan en unos resultados de búsqueda algorítmica, aunque sé que en esa exposición inicial no tengo un retorno. Salvo que sí puedo tener el pequeño retorno, que es que mis contenidos están siendo pagados o la empresa de IA paga un poco por mis contenidos pero claro, paga un poco por mis contenidos es menos de lo que a lo mejor te genera la publicidad y los banners, ¿no? Yo de ahí, con todo esto que me estás enseñando, yo, por ejemplo, llego o me ayuda a intentar llegar a alguna conclusión o por lo menos situarme de la foto fija en la que están ahora los medios de comunicación. Hablo de aquí de España, porque luego, y tú ya lo has dicho, en determinados países la industria es muy diferente, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, pensando en los medios de aquí, por todo, y ahora te pediré que me expliques un poco, que aunque ya lo hemos estado hablando sobre todo el tema del LLM, de cómo está funcionando todo, yo pienso en medios de comunicación en términos de contenido, que su core como medio es contenido, cuando no me gusta el término de calidad, ¿no? Pero sí contenido de referencia, Sí. ¿vale? Incluso en un medio generalista. Tú puedes ser un medio generalista, pero de referencia por tu reputación, por tu marca, etcétera, y tienes una serie de periodistas, de redactores que generan una serie de noticias pues que tiene una influencia. Pero luego hay otra serie de medios, más de nicho, esos que nacían, algunos de ellos que nacían de la web 2.0, etcétera, que son lo que llamamos en el mundo de la industria de los medios los verticales, y que algunos de ellos son absorbidos por medios de comunicación, en que son contenidos muy referentes de algo, de una industria muy concreta. Y que esos, por lo tanto, van a tener la capacidad también de poder ser referentes en esa nueva mecánica de llegar a encontrar contenido o de que la IA te cite como fuente. Pero luego hay una serie de medios en medio de todo eso, que es los que han funcionado sobre todo o en términos de volumen o en términos de controlar muy bien las lógicas algorítmicas de las redes sociales, que se encuentran ahora mismo en un escenario muy complicado. Más complicado, evidentemente.
es un mecanismo complicado, yo creo, para esos medios. Digamos que es un modelo de negocio casi que ha crecido con Internet y Google y que ahora, pues oye, cambian un poco las tornas y sufrirá, ¿no? Lo bueno es que te puedes imaginar a lo mejor otros modelos que vengan detrás de esto que todavía no... O sea, a lo mejor no nos los podemos imaginar, pero podemos hacer el acto de imaginación de que pueden surgir esos modelos, igual que a lo mejor no te imaginabas que hace 30 años no te imaginabas que va a estar un Google y que solamente por entender las lógicas algorítmicas, hacer SEO o por saber qué tipo de vídeo en TikTok son los que más likes consiguen, ¿no? Entonces, ese tipo de medios yo creo que está más complicado, ¿no? Cuando estabas hablando de esos, a lo mejor de las verticales, claro, ten en cuenta, por ejemplo, el debate, lo he relacionado ahora cuando estás hablando con las marcas, ¿no? Las marcas, recuerdo que al principio cuando hablábamos del geo, ¿no? Y la idea de qué iba a pasar con los medios de comunicación en los que las marcas han hecho un trabajo de relaciones públicas para salir, etcétera, ¿no? Claro, la marca, el medio lo ven como un medio, no es el fin. El fin de la marca es que compre su producto o servicio. El medio es el sitio en el que puedo dar a conocer mi marca. Y los debates, por ejemplo, en el foro ya, cuando hablábamos de hay muchos directivos de comunicación marketing de gran empresa española, ¿no? O multinacional. Y dice, bueno, claro, es verdad que yo le pago al medio para que mi producto se venda. No le pago al medio para que el medio exista, ¿vale? Como ciudadano, yo quiero que los medios de comunicación existan, porque son un mecanismo de check a los gobiernos, a la sociedad, o a la corrupción. Pero la marca se pone utilitarista y dice, bueno, si a mí Google me saca a mí en ese resumen de AI Overview, aunque la gente no pincha el medio, a mí con que me saque a mí, ¿no? Me vale. Entonces es cuando entra el momento de, ojo, que los motores con IA también le dan autoridad al medio y también te traen contenido porque lo ha leído en un medio o porque lo ha extraído de un medio. Entonces, el medio, ahora mismo nosotros tenemos una herramienta que mide, una AI Rank, que es una herramienta que mide que a través del sistema de generación de prompts automáticos y mediciones de volumen te dice cuánto aparece tu marca comparada con otras marcas cuando un consumidor hace una búsqueda de un tipo para buscar productos, servicios. También te dice los medios que más se están referenciando en cada uno de los buscadores, ChatGPT, Perplexity, no sé qué. La marca sí va a ver que hay un medio que se posiciona más, que tiene más autoridad para el motor de IA a la hora de referenciarte. Igual que hacía Google con la autoridad de la Slavia. Aparte que vosotros en la newsletter habláis de ese concepto de, no sé si lo pronunciaré bien, del Brands as API, es decir, que los medios de comunicación también tienen que empezar a trabajar eso. Sí. Dos cosas. Cuando hablamos del artículo que hicimos alrededor de la idea de que la marca, ¿no? Las marcas de consumo o B2B, de profesionales, etcétera, suelen tener unos brand books, ¿no? Un brand book es como todo el mundo que interaccione con esa marca o cree cosas a través de donde esa marca está representada, sigue las guías que marca ese libro de marca, sí. ¿No? Entonces ahora es como, ojo que si lo que va a decir de tu marca es un algoritmo que va a sitios a buscar marcas, ¿vale? Tienes que crear un sistema tecnológico para que el algoritmo que entiende tu marca represente lo más fielmente, como mejor te guste a ti, la marca. Entonces, crear el Brand as API es la idea de que tienes que tener un sistema donde un algoritmo a través de una API, que es un sistema tecnológico para acceder a una base de datos, ¿no? Este agente que viene a buscar cómo es tu marca, entra por una API, por una puerta de entrada que tú le facilitas y tienes un sistema tecnológico para informar a este agente, ¿no? Evidentemente, los medios de comunicación tienen que trabajar no solo... porque ahí estamos hablando de la marca del medio, ¿no? Como la palabra The Economist puede tener en mi cabeza desde una perspectiva emocional, lo que representa para mí. Aquí estaríamos hablando más bien del medio, o lo que el punto fuerte de eso sería el medio, igual que en su momento han aprendido a trabajar tecnológicamente para posicionarse en Google, el medio entendiendo qué hago para facilitarle. Si mi modelo es de influencia, que es un sí grande,
que creo que es el modelo adecuado, pero si mi modelo es de influencia, también tengo que influenciar a los motores de búsqueda. Porque si influencia a los motores de búsqueda por IA, influencia al consumidor. Y si influencia al consumidor, encontraré mecanismos de monetización también con las marcas. Porque estamos hablando del el modelo de negocio de suscripción. Es un individuo o quizá una empresa se suscribe a un medio y paga por el contenido. Sigue habiendo un interés de las marcas si el medio ayuda a la influencia para que el consumidor compre esa marca. Entonces, ¿es un banner? Hombre, si el consumidor no va allí a ver el banner, pues no va a ser un banner porque lo pagaré. ¿Es un contenido de pago? ¿Es un brand content? No te sé decir 100%, a lo mejor son cosas que ya existen junto con otras que vendrán, pero lo que es evidente es que la monetización del medio desde las marcas, los patrocinios, los eventos. ¿Por qué los medios han creado eventos? Porque en evento hay un modelo de patrocinio. Ahí sigue habiendo un modelo de generación de ingreso desde las empresas si el medio demuestra que lo que hace tiene influencia en los motores que influyen al... Yo creo que aquí habláis yo por lo menos lo que me he notado, no sé si lo he interpretado bien, cuando habláis de todo este concepto, habláis como de 3 elementos, ¿vale? Como de una capa estructura de datos, Sí. de voz y de gobernanza, Sí. ¿vale? Yo creo que estos 3 elementos son, encajan sí o sí Con el medio. Sobre todo el de datos y gobernanza, encajan directamente con lo que en lo que están los medios. Yo no sé hasta qué punto eso se está haciendo de una manera correcta o no, pero sé que una de esas inquietudes es esa. El tema no sé si en el tema de la voz os referís más a técnicamente como mediante el LMS, etcétera, esa técnica, ¿no? Yo hace poco en otro podcast vecino que tenemos aquí de nuestra empresa Xoci, vino Ícaro Moyano de Havas, que me encanta escucharle muchas cosas que dice, y nos decía que en el mundo de las marcas incluso nos vamos a encontrar situaciones en las que posiblemente una marca ya no necesite ni siquiera una web, sino que a través de sistemas de DLMs generen tal trabajo que tu puerta de entrada, que sea a través de la IA, sea eso, directamente. Entiendo, eso sí que en el contexto de la industria de los medios entiendo que es muy difícil de encajar. Ya. Bueno, es que el medio ve la web como su producto. Claro. O un canal muy importante para distribuir su producto. Claro. Es curioso que lo que dice Ícaro, ¿no? Y eso lo hablábamos hace 12 años seguramente en algún Business Blogs, y ya hablamos de cómo Facebook podía eliminar la necesidad de tener una web. Curiosamente, Facebook no mató la web. Y si de algo nos sirve la historia es que casi nada muere y todo se suma. Es decir, al final la empresa seguirá necesitando la web porque habrá gente que va a la web o porque quieres ir a la web en ese momento, pero tendrás que crear ese otro mecanismo, ¿no? Esa idea de brand como marca, como un API, ¿no? Ese mecanismo para que si yo lanzo una orden de compra a un agente de compra, es que no estoy esperando una web, es que yo no voy a investigar por el producto, es que no voy a ir allí a ver. Yo espero que mi agente, si tiene alguna duda o sugerencia, pues me haga una consulta y me dice, oye, mira, estos son esas azul más eléctrico, te puedes enseñar una foto, pero te puedes enseñar una foto que él me ha traído de algún sitio. Ese algún sitio puede ser una web o puede ser una base de datos no accesible por el ojo humano que ha accedido un agente. Y a mí el resultado me viene en mi respuesta que me va a hacer el agente a mí personalizada para mí. Claro, toda la lógica. Vale, vamos ya en la... Pero no mataría la web todavía. Es decir, es posible que termine conviviendo todo, aunque eso lo que pasa que la vida, pero... Sí que es cierto que el concepto de web en los medios, me refiero, es un concepto que ya, por otros motivos también, siempre relacionados, pero por otros motivos, ya está cambiando. Primero, está cambiando porque ya hay un porcentaje de audiencia, en algunos casos ya relevante, que ya no va a las webs. Ya consume el contenido de los medios mediante formatos más sociales de redes, etcétera. De hecho, las visitas a webs corporativas, webs de empresa, no son tan frecuentes. Claro. ¿Qué ocurre? Es lo que tú decías, el modelo de negocio de un digital, de un medio de comunicación, está muy basado
Y sí que es cierto que nosotros en nuestra propia gente ya que estamos creando, trabajando con algunos medios como beta testers, estamos viendo que todavía en el concepto todavía con ese concepto de tráfico, la IA no es un gran generador de tráfico, evidentemente, en los medios. De hecho, yo esta mañana estaba consultando datos y de un medio concreto, durante el día de ayer, el 0,05 del tráfico adquirido es a través de agentes IAS, ¿no? Su dependencia sigue estando en la web, en las redes sociales y en Google Discover, Sí. ¿vale? Que es donde están todos ellos. Pero en esa parte sí que entiendo que, aun con todo eso, el concepto, no la web en sí, sino el concepto de web como un espacio donde tú puedas volcar contenido y dejes espacios para la explotación publicitaria, ese concepto va cambiando dentro de los medios. Es complicado porque ya vamos a ir en el tramo final de la conversación, pero me gustaría tratar sobre dos temas, sobre todo uno, que está relacionado con esto, que es algo que sobre todo esta mañana en el barómetro lo habéis comentado mucho y en las reflexiones que teníais lo habéis comentado mucho. Creo que a nivel de empresa, en todas las empresas, en todos los que estamos trabajando en empresas, estamos en ese momento de cómo encajamos todo esto, ¿no? Cómo vamos encajando, si existe un método o no para encajar, que evidentemente existe un método, no hay un método, pero sobre algunos de los textos que habéis escrito me ha llamado mucho la atención que incidís mucho, y entiendo que es por la experiencia que estáis teniendo y por todo el tiempo que le estáis dedicando a ello, que en el momento actual no es lo mismo que un grupo de empleados se formen bien en IA, a que eso realmente a nivel de organización, de empresa, tenga un resultado visible, ¿no? Explícame un poco esa situación que creo que es muy... A mí me divierte mucho el pensar en todo esto, porque tiene muchas aristas. Es una paradoja que se está dando ahora mismo, es una paradoja de la que se habla mucho y está quizá más relacionada con las empresas medianas y grandes, ¿no? Quizá una pyme de 10 personas es un poco diferente porque la complejidad organizacional es menor. Entonces la inteligencia colectiva es mucho, o sea, se propaga de forma natural. Somos 10 personas. Más orgánico. Más orgánico, ¿no? Sí. El problema es cuando tienes estructuras más complejas donde ya la inteligencia colectiva no se propaga tan naturalmente. Entonces, ¿qué ocurre o qué está pasando? Que se está detectando que el individuo puede utilizar estas herramientas incluso sin declarar que las utiliza, ganarle a la jornada laboral o a la semana 4 horas. Entonces, esa ganancia de 4 horas es productividad para el individuo. A mí me pagan, imagínate, me pagan por trabajar 40 horas y producir un output esperado X. Si yo soy capaz de hacer el mismo output esperado X en 36 horas, le he ganado un porcentaje de productividad suficiente, un 10%, ¿no? Entonces, ese 10% al individuo, si esas horas se las queda el individuo, pues muchas empresas pueden estar contentas. Nosotros, por ejemplo, siempre estamos contentos diciendo, oye, si el individuo gana tiempo, es capaz de producir X con la calidad, etcétera, etcétera, eso también puede ser una forma de desestresar a los individuos a muchas organizaciones, que es un infierno, ¿sabes? ¿No? Tú trabajas en una empresa de servicios profesionales, en una agencia, nosotros en una agencia, y el ritmo de trabajo es brutal. Entonces, si tenemos algunas herramientas que permiten que cada persona se lleve a su casa 4 horas, ya, con eso es una maravilla, sí, porque sí. la persona va a estar más a gusto, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que en un momento dado alguien dice, bueno, pero es que vamos a compartir parte de esa productividad, ¿no? Entonces, ¿cómo se comparte, no? Se comparte porque le lleno de tareas a la persona que ha liberado esas 4 horas. Lo consigo porque la ganancia en conocimiento o en he hecho una prueba, esto funciona para cuando haces esto otro, si soy capaz de articularlo y que... no sé si has oído hablar de los skills. Sí. Los skills se han puesto muy de moda porque Anthropic, Claude, el modelo de Anthropic, no los metió. Son como prompts preconfigurados, ¿no? Como instrucciones preconfiguradas. Entonces tú tienes si tú usas Claude a título individual, es como que tú, en lugar de guardarte los prompts en unas agendas, pues puedes tirar de prompts que han hecho otros. ¿Cómo se hace un buen documento de PowerPoint? Pues hay un skill. Como una plantilla. Como una plantilla, ¿no? Sí. Para hacer una cosa concreta, un entregable, ¿no? Entonces, imagínate que una persona que trabaja para una compañía, un periodista, sabe hacer muy bien un análisis puntual de un tipo de información
y que se hace el prompt y se construye su prompt, su plantilla para crear el análisis, qué pasos tiene que dar, cómo es cuánto está tal. Es un trabajo que puede llevarte horas hacer un buen trabajo, además vas probando, vas refinando. Entonces, ¿qué pasa con esa plantilla? ¿Se la queda el periodista o la pongo al servicio de la organización? Si yo la pongo al servicio de la organización, cada vez que alguien, hablando con Claude, o con el modelo que sea, ¿no?, dice, quería hacer un análisis de unos cuantos, sin que yo tenga que buscar dónde estaba el prompt, ni saber, yo soy una persona recién llegada a la organización, no sé cómo se hace esto, él entiende que yo soy una persona de esta organización y pone ese skill a mi servicio. Eso es como si fuera la inteligencia colectiva, como en la IA se va a organizar. Entonces, si yo tengo modelos, procedimientos, oye, cada vez que hacemos esto es mejor hacerlo con esta herramienta y, por cierto, a los 2 meses cambia porque un modelo mejora y a lo mejor el análisis de imagen es mejor el de Gemini, entonces el departamento de IT o te ha dado la opción de elegir Gemini o de pronto dice, no, es que ahora Gemini es mucho mejor y te quita la opción. Eso es un trabajo organizativo para conseguir productividad a toda la organización. Ese es el trabajo más complicado, es el trabajo que todavía está un poco que va retrasado, ¿no? Como la organización estructura arriba, ¿no?, en un departamento o en una organización a nivel global, cómo estructura procedimientos, conocimiento, cómo articula la inteligencia colectiva, ¿no?, a través de procesos y de metodologías. Y esa parte que explicabas también, por lo que he podido ir informándome, y esta mañana también, no me acuerdo quién lo ha dicho en el evento, hay una parte muy importante de todo ese proceso de adopción de todo ese proceso tecnológico dentro de la organización, que es la parte de seguridad, que hay un elemento crítico en el que evidentemente estamos en un proceso en el que hemos tenido un aprendizaje como lo hemos ido teniendo y que se puede dar situación. Me imagino que eso afecta más a las empresas grandes, en la que por propia iniciativa de determinados empleados que han ido desarrollando más la parte de IA, de los trabajos de IA, pueden generar problemas de seguridad o problemas de regulación. Claro. ¿no? Ahí Problemas sí, de privacidad de datos. puede ser las dos cosas. Puede ser, hay una regulación que existe o que va a existir y que un individuo, sin ser consciente, hace algo que no estaría, porque es empleado trabajando para la organización, es responsable, o sea, hace que la organización sea responsable de las acciones de ese individuo. La organización no puede decir, este individuo lo ha hecho a su propia... se ha puesto a hacer con unos... Es como si tienes datos de un cliente y dices, no, es que una de las personas que trabaja en esa empresa se ha ido a su casa, lo ha metido en su ChatGPT, que es gratuito, lo ha subido, ha salido por el otro lado que ha encontrado el informe. Dices, bueno, pero es que eso ha sido un individuo, ya, pero es que el individuo tiene responsabilidad. O sea, tú cuando el individuo firma un contrato, ¿no?, y tiene que... puede ser el responsable, pero al final el cliente puede llegar a decir, mira, a mí no me cuentes que ha sido un individuo o no, mírame a los ojos y dime que el problema es tuyo, ¿no?, me las caso a tú. Entonces, sí que es verdad que hay un momento esta semana además hace 2 semanas el hecho de que Claude o Anthropic no ha querido lanzar el último modelo por temas de que es tan potente que detecta vulnerabilidades en el software que otros modelos no detectan, y de pronto, sin darnos cuenta, nos ha metido la atención en que estos mecanismos son armas para ciberataques o pueden ser armas para ciberataques, y aunque un individuo en una organización dándole permiso a Claude para que entre con sus contraseñas, imagínate, ¿no?, con un navegador que toma las riendas de la gente, no es exactamente lo mismo que un ciberataque, de repente nos ha hecho darnos cuenta de que es que todo lo que es información digital está muy unido a cómo proteges la información digital. Claro, sí, es muy crítico. Y es crítico y es una de las razones por las que en empresas más grandes, y en medianas te diría que también, pero la mediana tiene ahora mismo salió del informe del barómetro, se decía que la adopción es menor en empresas muy grandes y en empresas muy pequeñas. La empresa mediana es la que más avanzada está. ¿Por qué? En parte porque, como el retorno es muy fuerte, los mecanismos de decisión, ¿no?, Claro, hacen que, oye, si nuestra empresa Cutrobes tiene 180 personas, pues sí. Si yo estoy en un comité de dirección y tengo al director de IT al lado y me dice, oye, haz esto, tenemos esto, tomamos este riesgo para habilitar Claude para el email y no sé qué. la toma de decisiones es más ágil. Es más ágil. Entonces, como el retorno es fuerte y ya tienes una capacidad de inversión, ya tienes un director de IT.
que tiene una función, es, oye, vamos a darle prioridad a estas herramientas que nos pueden ser muy productivas. Entonces, tienes esa mejora tanto para o sea, a lo mejor incluso corres más riesgo, es decir, la gran organización decide ir más lento porque no quiere correr tanto riesgo, y los sistemas de aprobación de riesgo, los sistemas de... siempre se te puede colar, ¿no? En un sistema más complejo siempre hay es más fácil encontrar un agujerito, ¿no? Luego me imagino que aunque en la parte de seguridad, me imagino que sí habrá muchos elementos a tener en cuenta, que es que vivimos en unos modelos de empresa en las que cada vez tendemos más a subcontratar o acudir a externos para que tecnológicamente nos den servicio. Entonces, todo esto me imagino que habrá que ir viendo cómo se hace. Bueno, vamos a ir acabando ya, Fernando. Me ha quedado la parte de publicidad que no la vamos a tocar. De todos modos, ya te haré una petición para que vengas al otro podcast que está ya más vinculado con la parte tuya de tu core de negocio, que creo que te resultará muy interesante. Pero yo, como siempre digo, la pregunta más importante viene ahora. Y es que me recomiendes una canción para poner en nuestra playlist de Spotify, que cada vez está siendo más ecléctica, vamos, es todo como una de mía. Esto me ha sorprendido y ya te he anticipado que si me pillas en un momento, Rosalía, estuve en el concierto de Madrid y voy a ir a Londres con mis hijas, pero voy a aprovechar y voy a hacer mi autopromoción, que es una cosa que no suelo hacer mucho y que tampoco... Pues hay que hacerla. No tengo una intención detrás de mi hobby, pero es verdad que hago canciones, y hace un año estuve en Chiclana con un productor espectacular, con Marco, grabando 5 canciones mías, entonces está en Spotify. Te voy a decir una que creo que es la que dio título al EP, a las 5 canciones, que se llama A Thorny Love, como un amor con espinas, A Thorny Love. Y el artista es, curiosamente, el nombre de mi blog primero, que era Habla Díaz. AB, sin H, sí. AB, Habla Díaz. Será suscriptores. Sí, lo seguía mucho. Sí. Perfecto. Oye, pues nada, Fernando, un placer el haber venido. Creo que, como ya he dicho, es muy útil objetivizar mucho con profesionales que no pertenecéis a los medios, pero que en esta parte de IA podéis aportar mucho. Y como siempre digo, esta es tu casa. Nos tenéis aquí aunque ya tienes una gran casa aquí, profesional en Madrid, pero para lo que quieras, pues nos tienes aquí. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti, David. Ha sido un verdadero placer. Gracias.